Tenemos yacimientos importantes de petróleo en la República Dominicana confirmados que alienten a los diputados a hacer esta aprobación. Son muchos los intereses locales y foráneos. El área más interesante, donde había más interés, donde había más información, no se podía explorar. ¿Por qué? Porque el problema no es que haya petróleo o no. El problema es si el Estado es débil. La industria petrolera y la industria minera pueda abrirse paso. Se necesita que la ecuación sea de ganar, ganar, ganar. Amigos, fuerte abrazo para todos ustedes. Banquete de primera línea. Pelegrín Castillo está en la casa para hablar de petróleo en la República Dominicana. Ahora que la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura que empresas extranjeras puedan explorar y explotar este mineral valioso en el mundo, y él va a decir todo en lo concerniente a el petróleo en el país. Y hay que recordar que Pelegrín Castillo fue el fundador del Ministerio de Energía y Minas, también el presidente de la Comisión de Asuntos del Mar de la Cámara de Diputados en el año 2010, y es una autoridad en materia energética en el país. Bienvenido, don Pelegrín. Muy contento, José, de encontrarme de nuevo aquí. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de compartir ideas, experiencia, conocimiento en un área tan sensible, un área estratégica para la República Dominicana y su futuro. Envío un saludo a los amigos y amigas radioyentes, televidentes en las redes que siguen este espacio. Te voy a dar una notificación. Me encontré, vengo de España, pasé unos días allá en un evento internacional y me encontré a muchos dominicanos que son fieles seguidores de tu programa. Gracias. Allá me identificaron. Usted estaba con José Peguero, wow, hablando de este tema. Óyeme, qué bueno. Un abrazo a esos espectadores y a esos seguidores. ¿Cómo usted ve esta iniciativa de la Cámara de Diputados? Y hace poco aquí estuvo Enrique de León indicando o advirtiendo de algunas situaciones que se pueden producir en caso de que en la República Dominicana definitivamente se encuentren importantes yacimientos. Tenemos yacimientos importantes de petróleo en la República Dominicana confirmados que alienten a los diputados a hacer esta aprobación y que inviten a empresas extranjeras a venir tras este oro negro. Mira, José, yo te puedo decir con absoluta seguridad que tenemos sistemas petroleros que generan petróleo y gas. Sistema hidrocarburífero es la palabra apropiada, que generan petróleo y gas. Lo que falta por determinar, y eso también te lo digo con certeza, es cuál es el potencial de esos sistemas. Pero también te puedo decir con absoluta seguridad que son muchos los intereses locales y foráneos que coinciden en evitar que República Dominicana tenga una definición en esta materia. De una u otra manera, por distintas razones, motivos, la República Dominicana no ha podido sostener un esfuerzo para deshojar la margarita que muchos dominicanos deshojan. ¿Tenemos o no tenemos? ¿Tenemos o no tenemos? Bueno, la única manera de saberlo, saber si tenemos el potencial en tierra y mar, es precisamente haciendo el trabajo que hay que hacer, porque en última instancia tú puedes tener las mejores perspectivas, los mejores indicadores, pero la última palabra en esta materia siempre, como dice Daniel Cherkin en su Historia del Petróleo, la tiene el doctor Barreno, el taladro. Hasta que tú no perforas y no solamente
perfora hasta que tú no mides el potencial que hay no en un campo, en un pozo, sino en un sistema petrolero, en un campo, en un play. Tú no puedes decir si tienes o no tienes petróleo. Entonces, el Estado nuestro en esta materia ha demostrado mucha debilidad, mucha inconsistencia, mucha volubilidad, porque a veces se hacen esfuerzos, luego se frenan, y te lo puedo decir con absoluto conocimiento, si no se hace una campaña definitiva, sostenida, que era precisamente lo que yo tenía como prioridad en el Ministerio de Energía y Minas, de alta prioridad. Si eso no se hace, nunca vamos a saber si tenemos o no tenemos. Pero durante el tiempo que usted fue ministro de Energía y Minas, ¿qué encontró? ¿Y qué usted le puede decir al pueblo que puede estar esperanzado en que si en República Dominicana hay un yacimiento o varios yacimientos de petróleo, le puede decir al dominicano que esa gasolina que hoy paga 270, 280 pesos, mañana ese galón de gasolina va a estar a 50 o 100 pesos, si se encuentra petróleo aquí? Mira, yo quisiera hacer un relato breve de cómo yo me inicio en este tema y cómo en la Cámara me involucro, no en un tema de definición de petróleo, de gas y de exploración, sino de definición de una agenda de seguridad energética, que es un poco más complejo, un reto más exigente. Cuando yo llegué al Congreso, ya yo tenía unos 10 años presidiendo la Comisión de Industria y Comercio, y vimos que era necesario crear una comisión aparte para trabajar los temas de energía y minas, que normalmente se trabajaban desde la Comisión de Industria y Comercio. Entonces se creó una comisión de energía y minas de la Cámara de Diputados. Y yo fui su primer presidente. No, hubo un diputado del PRD que fue presidente primero y después yo entré, cuando yo terminé en Industria y Comercio. Entonces, ahí cuando me tocó entrar, había una agenda pendiente, pero yo a los diputados les dije, miren, vamos a trabajar con una conceptualización de qué es lo que estamos buscando. Desde aquí vamos a tratar de desarrollar una agenda de seguridad energética, de soberanía energética, que tenía unos cuantos postulados fáciles de comprender. Vamos a crear las condiciones para exploración de petróleo y gas en tierra y mar, como si aquí no tuviéramos energías renovables. Eso es una incógnita, saber si tenemos o no tenemos, hay que despejarla. Porque llegar a una conclusión, llegar a otra, tiene un valor para cualquier país. Claro. Segundo postulado de esa política, vamos a desarrollar las energías renovables, donde no tenemos duda que sí tenemos un enorme potencial, como si hubiéramos descartado ya no tener hidrocarburos. Vamos a concentrarnos en darle un gran impulso a las renovables y a las alternativas. Y vamos a también, tercer postulado, a montar un plan de ahorro y eficiencia energética, ahorro de recursos y eficiencia energética, como si careciéramos de las otras opciones. Eso completado, esos tres postulados complementados por una visión de redistribuir mejor las infraestructuras energéticas del país, de lograr incorporar las mejores tecnologías que nos permitieran hacer un uso eficiente y un uso seguro de la energía. Eso también
ponderando otros factores geopolíticos, como el hecho de compartir la isla con un estado fallido, que es desastre ecológico, pero que tiene una demanda de leña y carbón de un 80% del combustible de cocción de la cocina haitiana, de leña y carbón, y ellos no la producen. La mayor parte viene de República Dominicana. También aprovechar nuestra centralidad en el continente, en el Caribe, porque eso nos puede posicionar para sacar ventajas como país, como un centro logístico de energía, de combustible líquidos y gaseosos. Bueno, toda esa visión la pusimos en ejecución. Entonces, como estaba rezagada la ley de energías renovables, rezagada, porque tenía 10 años en el Congreso y no se terminaba de aprobar, a ese proyecto le pusimos altísima prioridad. Y fue el primer proyecto que sacamos. Ahí, antes de 2 años, el proyecto estaba aprobado y fue un proyecto bastante discutido, consensuado con todos los actores del sector público, del sector privado. Se considera que es una ley modelo interesante para incentivar el uso de las renovables. En lo personal, yo creo que se complicó con el reglamento. En vez de ser un reglamento de ejecución, fue un reglamento de complicación. Que eso, los abogados que oyen esto se ríen. Un reglamento de complicación. El punto es que finalmente sacamos la ley y uno siente cierta satisfacción de que por lo menos las renovables en muchos aspectos han ido avanzando. Sin embargo, hay un debate actual que nos indica que hay algo que no está marchando bien. Las renovables deberían servir para democratizar la energía, porque el concepto mismo de energía renovable, de autonomía en la generación, autogeneración, de por sí apunta a la democratización, a que la mayor cantidad de gente pueda generar su propia energía, pueda satisfacer sus propias necesidades y vender excedentes. Pero lo que se ha visto es, obviamente, que los grandes intereses han sido realmente, y eso era en cierta manera previsible, con el estado que tenemos, han sido los grandes beneficiarios de la energía renovable. Ha crecido a nivel residencial, lo cual es bueno, a nivel comercial e industrial, los sistemas aislados también, pero se notan las contradicciones que ya hay dentro del sistema, pero eso tiene que ver con otra cosa. Con la energía con hidrocarburos, bueno, nosotros elaboramos un proyecto de ley que esperábamos que se aprobara. No se aprobó. Esa ley iba a modificar toda la legislación vigente, incluida una que se acaba de modificar, para sentar las bases, las mejores bases posibles para una política de exploración y explotación de hidrocarburos. Desde el Congreso, nosotros habíamos apoyado un esfuerzo que estaba haciendo por petición de Danilo Medina como secretario de la presidencia, de Cuba Petróleo. Fíjate, aquí vinieron 2 compañías antes de crear el ministerio por solicitud del gobierno dominicano. Las 2 las solicitó Danilo Medina. Primero fue Petrobras, la gigante brasileña, la más grande de América Latina y una de las grandes del mundo, que ahora está concentrado en la exploración y explotación del presal Tupi en Brasil,
una de las zonas más grandes de petróleo y de gas en el mar, vino en el 2007 con el ánimo de ayudar a la República Dominicana, porque lo que se le pidió fue cooperación. No fue que esta era una zona muy atractiva para la exploración, que yo de por sí. Y cuando vino encontró muchos obstáculos, porque los que tenían las concesiones en ese momento, las 3 compañías, se negaron a cooperar con Petrobras para darle al gobierno dominicano un diagnóstico. Y no se pudo entonces lograr nada. Las compañías se cerraron y dijeron que no iban a dar esa información. Las que estaban explorando, que eran Maleno, Morphine y Petrolera 1111. Al final, esas 3 compañías básicamente pertenecían al mismo grupo, que era Grupo Vicini, y asociado a ciertos grupos también locales que estaban haciendo la exploración. Entonces, ¿y por qué negaron ellos la cooperación? Eso fue algo que a nosotros nos chocó. En el gobierno chocó porque en realidad ellos tenían las concesiones, tenían una serie de datos y lo importante era que compartieran esos datos con una compañía que venía en plan de cooperación. No porque esto fuera de que el área más promisoria de petróleo y gas, no. Pero ellos lo vieron como una amenaza entonces a sus intereses de que si ellos estaban explorando y venía Petrobras, a ellos lo podían dejar fuera por la alianza que tenía Danilo Medina con quisieron. Brasil. Petrobras, obviamente, en ese momento era estatal, creo que después se abrió al mercado y se convirtió en una empresa pública donde el Estado brasileño sigue siendo decisivo. Primera experiencia, pero a nosotros nos chocó porque es un país que no tiene petróleo y gas, que viene una oferta de este tipo. Después vino otra oferta gestionada por el mismo Danilo Medina de Cuba Petróleo. ¿Y qué ocurrió con Cuba Petróleo, CUPET, vino al país en plan no de explorar, no de competir, de pedir un área de exploración, sino de hacer una evaluación de todos los estudios precedentes, de todos los estudios disponibles sobre exploración y explotación de hidrocarburos. Y vino un buen equipo técnico de Cuba Petróleo y ellos hicieron un conjunto de recomendaciones. La conclusión de ellos es que aquí había varias cuencas con potencial. ¿Cuáles específicamente? No, ellos hablaban claramente de la cuenca Asua, Bahía de Ocoa. Ellos no entraron en la exploración offshore porque todavía no había muchos datos. Exploraron San Juan. La cuenca San Juan, la cuenca del Cibao, no habían mencionado el este. Era a base de la información disponible, porque en realidad la exploración se había concentrado en la Bahía de Ocoa, la zona de Asua, incluso tú puedes hasta integrar Asua, la cuenca Enriquillo, donde apareció el pozo de Charco Largo, que generó tantas expectativas en el gobierno de don Antonio Guzmán. Y en San Juan se había abierto un pozo, Candelón, donde había indicios de que podía existir. Pero que existiera indicios no significa que hubiera un yacimiento rentable, vamos a estar claros. Y en el Cibao, específicamente de San Francisco de Macorís hacia el Bajo Yuna, también había
con los trabajos que hizo Petrolera 1111, sobre todo, había información disponible pero había estudios precedentes que hicieron la agencia alemana en esta materia, estudios que hizo en la década de los 40 el doctor Peñaguerra, estudios geológicos que hicieron científicos como Paul Mann. Había mucha información y yo de hecho tengo 3 volúmenes de todos los informes que se han hecho. Y la conclusión de Cuba Petróleo es que las mejores expectativas, no por los datos disponibles, sino por la interpretación general que ellos tenían, era que en el norte de la isla había hidrocarburos y que estaban las mayores posibilidades, porque ellos tenían una teoría de que esa zona era una zona que estaba asociada al mar de Tetis, que era un mar que en todo el planeta, un mar de épocas de millones de años atrás, donde se había generado muchas formaciones con hidrocarburos. Bueno, esa era la teoría de Cuba Petróleo. Ellos hicieron una propuesta al gobierno dominicano de abrir 4 pozos para no de explotación, no con ánimo de explotación, sino de exploración. Y que en un periodo de 5 años le iban a dar a la República Dominicana toda la información de dónde estaban las mejores posibilidades. Era como una especie de una entidad estatal con experiencia, porque Cuba produce el 50% de su combustible de hidrocarburos para consumo interno, no de muy buena calidad, pero lo produce. Entonces, ¿Y la calidad de lo que se encontró aquí en la República Dominicana? Bueno, yo te voy a decir una cosa, ahí en Asua no es de excelente calidad, que es el que siempre aflora. Yo de hecho para esa época hice una campaña cogiendo ese petróleo, envasándolo y regalándoselo a mucha gente para decirle, mire, el petróleo espera por nosotros, él no va a salir a buscarnos. El petróleo no va a salir a buscarnos, hay que buscarlo. El gas no va a salir a buscarnos, hay que buscarlo. Ahora hay que buscarlo con método, con organización, con institucionalidad. Bueno, esas fueron experiencias previas. Cuando entramos al ministerio ya dimos el primer paso importantísimo porque se mandaba la señal de que estábamos jugando en serio. Porque al crear la base nacional de datos de hidrocarburos y que fuera Schlumberger, la empresa más grande del mundo en servicio a la industria, eso empezaba a ponernos ya en el mapa. Ahí, hasta donde llega mi conocimiento, el mismo ministro Issa lo admitió, al crearse la base de datos de hidrocarburos, esa información pasó a tener un valor superior. Todo eso no tenía valor así disperso. Integrado en una base de datos y reinterpretado, esa información adquirió un valor superior. Se habla de un valor superior a los 100 millones de dólares, algunos hablan de más. Valor para las compañías, porque las compañías cuando vienen, acuérdate que esta es una actividad de alto riesgo. Tú vas de la mucha incertidumbre y vas reduciendo la incertidumbre hasta encontrar el sitio donde tú puedes tener mayores o menores probabilidades. Entonces, el Estado que quiere que vayan a explorar a su territorio, a su espacio marítimo, terrestre, tiene que ayudar a reducir las incertidumbres. Y lo que hicimos con la base de datos de hidrocarburos fue eso. El tercer elemento de la política que nosotros teníamos era un proyecto de ley, porque las empresas que quieren venir quieren
básicamente tener reglas claras. Reglas claras. Para eso nosotros empezamos a asesorarnos con la misma Schlumberger. De hecho, organizamos un curso de petróleo para no petroleros, para que todo el mundo en el ministerio tuviera, los principales ejecutivos y en el Estado estuvieran al tanto de lo que significaba embarcarse en una política de Estado de exploración de hidrocarburos en tierra y mar. Y también buscamos asesoría de una firma internacional especializada en defensa de Estado, muy acreditada internacionalmente, para que nos preparara un anteproyecto de ley sobre este tema. Nosotros el proyecto lo tenía a partir del proyecto que yo había dejado en la Cámara, porque yo había dejado un proyecto listo. Ese fue el que se retomó entonces. Entonces se retomó, se mejoró, y cuando yo salí del ministerio, porque acuérdate que yo pasé un año formando oficialmente el ministerio y un año como ministro. Sí. Fueron básicamente 2 años. Cuando yo salí del ministerio, el presidente Medina, por recomendación del ministro Issa y del equipo del ministerio, en vez de aprobar, mandar la ley, un proyecto de ley, lo que prefirió fue aprobar esa misma normativa como reglamento, con algunos ajustes que ellos le hicieron. No era, a mi juicio, el mejor procedimiento, pero tampoco era, para un país que no tenía reglas claras en la materia, era un salto adelante tener ya un marco legal. Después, sobre la base de la información de la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos, se hizo la licitación de exploración en tierra y mar. Se fue a Houston a hacer la presentación. ¿Y qué fue lo importante que se pudo detectar allá? Bueno, yo no estaba, eso lo dirigió una compañía que se contrató para esos fines bajo el ministerio de Issa Conde y el viceministro Alberto Reyes, McKinsey, una firma especializada en eso. Se hizo una ronda de licitaciones de las áreas de interés. Interés manifestaron con la información disponible. Ojo, con la información disponible. Interés manifestaron básicamente en el área de San Pedro de Macorís, la compañía Apache. Que luego vino aquí en la República Dominicana. Y ganó la licitación. Ganó la licitación. Se quedó con ese bloque. Un bloque. Y voy a explicar algo de eso, muy importante, que es bueno que el pueblo conozca. Pero el área más interesante, donde había más interés, donde había más información, no se podía explorar. ¿Por qué? Porque los movimientos medioambientales habían conseguido declararlo parque nacional. ¿Dónde exactamente? Bahía de Ocoa, donde no hay grandes profundidades. Bahía de Ocoa, estamos hablando de aguas someras, de aguas 100 metros de profundidad, 150 metros de profundidad. Por tanto, no estamos hablando de una inversión muy grande. Ahí sí hay mucha información, 2D, de sísmica 2D, creo que ya hasta de sísmica 3D, donde está ubicada una estructura que hay que perforar para determinar si hay o no hidrocarburos. Varias compañías manifestaron interés, les gustó el prospecto, la información que había, pero tenían el problema de la restricción medioambiental, porque había sido declarado y la mayoría eran compañías estatales. Ahí tengo entendido que algunas asiáticas, porque la mayoría de las empresas asiáticas y de Medio Oriente son estatales, no son privadas. Las más grandes del mundo
Aramco es estatal. La Petronas, la Petronas es la torre. La compañía de Malasia, que es también de las más grandes, es estatal. Igual Petrochina, Petrovietnam, y te vas a América del Sur y encuentras que casi todas las compañías, Ecopetrol, es estatal con participación accionaria amplia, es mixta. Petroperú es estatal, Petroecuador es estatal, Pemex es estatal, ni hablar PDVSA, sí, casi todas las compañías son estatales. Bueno, pero ese no era el punto era la restricción medioambiental. Entonces, según me confiaron los que estaban ahí, no aplicaron porque estaba el tema del medioambiental. Medioambiental que aquí se ha abordado con una posición rígida, extremista, diría yo, fundamentalista, porque en Estados Unidos debe haber cientos de exploraciones en áreas que son declaradas parques nacionales y obviamente con cierto cuidado, con cierto recaudo se hacen las exploraciones. Porque primero tú tienes que saber qué es lo que hay ahí y después que tú sepas qué es lo que hay es que tú tomas una decisión de si procede o no procede. Explorarlo, porque valora todos los componentes. Si valora solamente, y de hecho, tú te vas, mi experiencia, yo fui a Varadero, a Cuba yo solamente he ido una vez, en una Semana Internacional del Petróleo, siendo diputado. Y me llevaron a Varadero, a la playa, pero me llevaron también a ver los balancines de extracción de petróleo. Y estaban a 300 metros de la principal playa de Haití, de Cuba. Pero ¿de dónde estaban ellos extrayendo el petróleo? Lo estaban extrayendo con perforación horizontal a 5 kilómetros de la costa. A 5 kilómetros de la costa. O sea, y eso ni se veía. Si no me dicen, mira, ahí hay un balancín extrayendo petróleo, yo no me hubiera dado cuenta. No se habría dado cuenta. Entonces, y sobre los estudios de Refidonza, que aquí inicialmente dijo que habían 543 millones de barriles de petróleo y que de eso solamente se podían recuperar unos 74.3 millones. ¿Qué tan factible es que nosotros... No. Mira, yo lo que creo que ahí hubo como un exceso de entusiasmo de un equipo que quiso presentar un trabajo que ellos estaban haciendo. En realidad, a mi juicio, no debieron haber presentado eso. Pero el equipo está jugando con juguete nuevo, entonces tú quieres que se vea que tú estás jugando con un juguete nuevo. Y tiraron esa información. En realidad, yo creo que esos son unos estimados muy festinados. Aquí lo más importante, por ejemplo, información que salió en el año 2009. Yo participé en un evento del Servicio Geológico Nacional, de los geólogos, porque mientras fui presidente de la Comisión de Energía y Minas, aprobamos la ley de energías renovables y aprobamos la ley que crea el Servicio Geológico Nacional. Entonces yo me vinculé mucho al sector del Servicio Geológico Nacional, porque es bueno que el pueblo sepa que esa fue una ley muy importante para gestionar la mayor información de toda la región, georreferenciada, cartografiada,
de su geología que tiene cualquier estado de la región, lo tiene República Dominicana. 94% del territorio nacional está mapeado, son 94 mapas, georreferenciados y cartografiados. Y esa información debe ser pública. O sea, el plan que yo tenía, igual que con la base de datos de hidrocarburos, era que toda esa información estuviera online, disponible para todos. ¿Qué lo impidió? No. La información yo creo que ahora mismo es bastante accesible. Pero ¿puede la República Dominicana salir ¿Qué de la fue lo que pobreza? yo encontré ahí en ese seminario? Bueno, en ese seminario hubo una presentación que fue reveladora, que fue la del doctor PhD en geología de la Universidad Complutense de Madrid, Andrés Pérez Estaún. Andrés Pérez Estaún reveló ahí dos cosas. Que en la llanura oriental, desde Atomayor hasta el mar, la cuenca de Yuma, hay una zona con altas probabilidades de hidrocarburos, de petróleo. El mayor potencial según él y el equipo que trabajó con él en esa zona, en la parte de geología, pero ellos al ver las estructuras llegaron a la conclusión de que ahí estaba el mayor potencial de hidrocarburos. Ahí en esa zona no se ha hecho propiamente ni lanzamiento de sísmica, ni perforaciones, exceptuando el cruce de Callacoa. ¿Qué descubrimos después ahí en esa zona? Que me llamó mucho la atención. En el Zanate apareció un petróleo liviano que afluía a la ribera del Zanate y se metía en la corriente de agua. ¿Y quién reportó eso? Lo reportó un campesino. Eso fue a Higüey, el regidor Cordone se enteró, reportó a la Dirección de Minería. La Dirección de Minería con Octavio López fue. Hicieron un levantamiento en el terreno y cogieron muestras y la mandaron a evaluar a Inglaterra. Según la información que yo tengo, ese petróleo pertenece a una estructura hidrocarburífera distinta a un sistema petrolero gasífero distinto del del sur y obviamente con un petróleo de más calidad. O sea, que usted está planteando que nosotros estamos en teoría rodeados de petróleo en la República Dominicana. Lo que hay que ver es si es comercial, eso es otra cosa. Fíjate si es importante eso. Cuando yo estaba formando el ministerio, mandamos un equipo a una feria internacional de petróleo, de hidrocarburos, a Texas. El equipo vino, que fue incluso con Anamar, y nos trajo un mapa. Yo era diputado, nos trajo un mapa de las zonas interesantes de exploración offshore del país. Del país, no, del mundo, mapa mundial. Pero ahí aparecía República Dominicana. Aparecía la zona de plataforma San Pedro de Macorís, aparecía toda la zona este, aparecía Puerto Rico en una buena parte. Cuando yo veo eso, a mí me extraña porque yo digo, ven acá, déjame preguntar porque ¿quién dio esta información para ponernos en un mapa mundial de una compañía prestigiosa como una zona de interés? ¿Quién dio esta información? Y llamo a todos los que han trabajado esta actividad aquí. Hablamos con Octavio López, hablamos con Romeo Giná, hablamos con Santiago Muñoz y preguntamos quién dio esta información. Nosotros aparecemos en este mapa mundial. Muy claro.
yo evidentemente hice un pronunciamiento en la Cámara reclamando que eso se aclarara, porque no tiene sentido que estemos en un mapa internacional y que nadie sepa quién dio la información. Entonces, yo hablé con el presidente Medina, le dije, mire, presidente, está pasando esto. El presidente me dio un buen consejo. ¿Qué le dijo? Me dijo, no pelees, averíguate por qué estamos en ese mapa. Y efectivamente, puse el equipo mío, llamamos a la compañía, ya estábamos entrando al ministerio en esos días, y la compañía entonces, la inglesa, nos da la información de que esa información la suministró Homeland Security de Estados Unidos. Oh. O sea, que ya ellos vinieron de manera... ellos estaban de explorando. manera secreta. No, lo que yo creo que pasó es que había una campaña de exploración en mar, Caribe Norte, Geoprico, que abarcaba todo lo que es el Caribe Norte para fines de exploración. Y ahí participaron los norteamericanos en sus aguas, los españoles en las nuestras. Después vinieron los franceses a explorar en la zona de Haití. Y incluso a mí me tocó autorizar el barco que entró a esos fines para ir a... Y entonces, esa campaña, puede ser que fuera la que diera la información, porque esa campaña se hace con barcos en el mar, se lanzan sísmicas y se proyectan en tierra y mar. Bueno, el punto es que aparecemos nosotros en ese mapa. Ellos dijeron, bueno, la información la dieron los servicios americanos. Aquí nadie sabía. Y si sabían, no me lo dijeron. No me dijeron lo que realmente estaba pasando. Pero yo creo que sí, que ellos tampoco sabían. Esa es la apreciación. La presunción suya. Entonces, ¿qué pasa? Ya había buena información. Por ejemplo, Pérez Estaún ya había dicho que también en el norte estaban las mejores posibilidades. Y eso venía a corroborar la teoría de Cuba Petróleo de que en el norte, hacia el mar, hacia las estructuras que están en el mar, había hidrocarburos en el mar. Había unas estructuras que podían ser interesantes. Eso era algo valioso, pero ya se había hecho una campaña anterior aquí. En el año 95, en el gobierno del presidente Balaguer, ExxonMobil no, la Mobil Oil, todavía no se había fusionado con la Exxon, había hecho una campaña en mar, la primera que se hacía. Y sí me consta, porque yo vi el informe, un informe que nunca se entregó al Estado Dominicano, pero uno pudo obtenerlo por otra vía. ¿Qué decía el informe? Que habían estructuras con potencial gasífero en la zona de la plataforma de San Pedro de Macorís. Ya eso lo había confirmado posteriormente la campaña que hizo el barco Hespérides de la Armada Española en un programa de cooperación que vinieron, una campaña oceanográfica que nosotros apoyamos también desde la Cámara de Diputados, encabezada por un gran amigo de República Dominicana que falleció recientemente, el doctor Andrés Carbó, de la Universidad Complutense de Madrid, que fue que dirigió esa campaña. Él es oceanógrafo y geólogo.
habían confirmado en el lanzamiento de sísmica de que en esa zona había emanaciones de gas en los fondos marinos y que había estructuras que perfilaban como interesantes. Cuando vino Apache, Apache tuvo muchos problemas porque Apache, según mis informaciones, no exploró donde ellas querían. ¿Por qué no exploró? Sino donde le dejaron explorar. Por asuntos medioambientales también. El asunto medioambiental siempre en el medio. Un país que tiene un problema medioambiental muy serio, que es un estado fallido, que es zona de desastre ecológico aquí al lado. Ese es el problema principal. Y obviamente, como yo expliqué en una ocasión en un congreso mundial de ambientalistas, y lo expliqué en Brasil también, yo dije claramente, espérense, nosotros tenemos una situación particular. En la isla tenemos una zona de desastre ecológico aquí al lado. Y para nosotros resolver el tema energético es muy importante saber qué tenemos, porque nuestra capacidad de respuesta a nuestro desafío va a depender de eso. Bueno, esa campaña que hizo el Sarmiento, el Hespéride, fue muy interesante. Después yo hice gestiones y conseguí que se organizara una campaña, entrando ya al ministerio, todavía no era ministro, que se organizara una campaña de lanzamiento de sísmica petrolera 2D. Aproximadamente iban a ser, no recuerdo el número, pero creo que eran 2.000 kilómetros de línea sísmica 2D en toda la plataforma San Pedro de Macorís. España aceptó la propuesta, nos dio apoyo, un barco diferente, el Sarmiento de Gamboa, que vino al lanzamiento de sísmica 2D en la plataforma San Pedro de Macorís. ¿Qué pasa? Cuando viene ese barco de España, nosotros nos llevamos, bueno, teníamos muchas expectativas porque era la primera campaña enfocada en confirmar lo que Móvil había descubierto, ver mejor los perfiles y tener, bueno, la tecnología de punta a un precio, porque no es lo mismo una cooperación de Estado a Estado que con compañía privada. Si tú lo haces con compañía privada, te sale mucho más caro. Entonces, esa es la realidad. Entonces, oigan lo que pasó, porque esto uno lo cuenta y son de las cosas para ponerlas en el libro de los misterios dominicanos. Ese barco vino, lo recibimos en la embajada española, subimos al puerto, a la tripulación, pero se preparó todo con acompañamiento de la Marina. Cuando empezó la campaña, después que tenían un día de navegación en la zona más interesante, se producen varios incidentes de navegación. Había personal dominicano ahí, de Anamar, que se había colocado para acompañar el proceso. Se producen incidentes de navegación. 5 incidentes consecutivos en la ruta del barco. ¿Cuáles eran esos incidentes? Había unas estructuras a flor de agua con unos cables de acero anclados en las profundidades. Y cuando el barco iba lanzando con sus geófonos, era como una ristra de geófonos, se enredaban. Y pasó una vez, pasó 2 veces, 3 veces, hasta 5 veces. Ahí suspendieron la exploración. Algo desafortunado, algo penoso. O sea, que fue saboteada. Hay 3 hipótesis que ponderamos: la Marina, el equipo de
el Sarmiento de Gamboa, don Andrés Carbó, que estaba al frente, la gente de Anamar, nosotros que le estábamos dando todo el apoyo político, y ya era un proyecto del Ministerio en Información. Pues nosotros no esperamos a tener el ministerio para darle fuerza a la exploración. La dirección de minería, que habían 3 posibilidades. Primero, y se descartó, que fueran los pescadores de la zona, que tuvieran una especie de balsa para pesca, pero llegamos a la conclusión de que los pescadores no tenían los capitales para tirar esas estructuras ahí. Quedaban 2 opciones: que fueran estructuras del narcotráfico que estaban lanzando ahí esas estructuras metálicas a flor de agua para eventualmente dejar, eso se usa en la actividad criminal, lo ponen y amarran ahí los cargamentos y van y lo buscan. Aparecen otros que van y lo buscan y entonces viene un barco, lo tira, lo amarra y después vienen otros y lo buscan. Eso es otra posibilidad. Esa podía ser más verosímil porque el costo sí lo podía pagar el narcotráfico. Eso sí. La tercera, que yo nunca la he descartado, es que deliberadamente esa zona se semblara de esas estructuras para que nadie más explorara. Porque eventualmente ahí en esa zona puede haber un yacimiento importante. Yo lo conversé con gente de la industria de hidrocarburos, con gente que tuvo acceso a la información de móvil, que tuvo acceso a muchas sísmicas, a las campañas que hicieron los norteamericanos en la zona. Y lo que me dijeron es que en esa zona hay un potencial de hidrocarburos importante. Importante. Lo que más de gas que de petróleo, ojo, más de gas que de petróleo. Pero, obviamente, si aparece un yacimiento muy grande en República Dominicana, eso tiene muchas implicaciones. ¿Cómo cuál? Bueno, implicaciones en el orden interno, en la ecuación del poder. Porque ya vamos a tener un Estado que tendría unas rentas petroleras. Y si aparecen grandes yacimientos, eso es de alto riesgo para un Estado débil. Porque el problema no es que haya petróleo o no. El problema es si el Estado es débil. El problema no es que haya gas o no. Si el Estado es fuerte, funcional, con capacidad de gestionarlo adecuadamente. Ese es el problema. O sea, que somos un Estado débil que no podemos explotar los posibles yacimientos de petróleo que tenemos en la República. No, nosotros somos un Estado débil y en casi todos los frentes, tú lo ves con la minería, hay una oposición y tiene que ver mucho con el hecho de que en general la gestión de los recursos, de esos recursos, no se hace con el sentido de equidad, de transparencia, de compromiso. Te pongo el ejemplo del distrito minero. El problema en el distrito minero, empezando por Barrigol, Golcor, ¿cómo se distribuye la renta petrolera? La renta minera. Muy deficientemente. Lo mismo pasaba con Falcondo. Y ni hablar con la mina de Maimón. Entonces, obviamente, eso tiene que ver con ¿qué? Con la propia debilidad del Estado.
de cumplir sus propias leyes y de tener una visión de, bueno, espérate, las comunidades. A mí me lo explicó claramente un experto canadiense en minería. Me dijo, mira, en la ecuación normal antes era un trato de ganar-ganar. Que ganara el Estado, que era dueño del recurso, y que ganaran las compañías, porque no son compañías que vienen a hacer labores de beneficencia. No, eso no es filantropía. No. Pero la ecuación hay que ampliarla, y desde hace muchos años, para que la industria petrolera y la industria minera pueda abrirse paso, se necesita que la ecuación sea de ganar, ganar, ganar. Tienen que ganar las comunidades. Si las comunidades sienten, las comunidades mineras, en este caso, que no están ganando, que la renta minera no le llega, que no cambia sus condiciones de vida, es más que natural. Eso se lo puse yo en un informe al presidente Medina, antes de salir del ministerio, donde le advertía que había que cambiar el enfoque con el distrito minero y hacer una mejor distribución de la renta minera, porque no tiene sentido que el Estado esté recibiendo lo que está recibiendo y que al mismo tiempo las comunidades donde están las minas sigan en una extrema pobreza. No mejoren sus condiciones de vida. Hay que decir la realidad. Sí, esa es parte del problema. Sí, y lo mismo, mutatis mutandi, aplica para el petróleo, claro, y el gas. Eso le iba a preguntar, o sea, ya finalmente, ¿pasará lo mismo que ha pasado con la Barrigold en caso de que la República Dominicana encuentre petróleo? O sea, se va a repetir la historia de que somos ricos, de que ante el mundo le decimos, tenemos la cuarta mina de oro más grande, pero cuando tú revisas en el desarrollo de la República Dominicana, ¿qué ha representado esto? En el 2008, con la crisis mundial, yo me opuse al proyecto Placer Dome. Y me opuse porque, como presidente de la Comisión de Industria y Comercio, pedí mucha información y nunca se me quiso dar. Y me pasaron por arriba en la Cámara de Diputados, que había que aprobar eso. En ese momento venía el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien. Entonces, ahí aparecen, sí, ese contrato tenía que estar aprobado porque era un compromiso del presidente Mejía. Bueno, ok, lo aprobaron. Después ese mismo contrato, ya aprobado por el Congreso, pasó a Barrigold Goldcorp. Ellos compraron los derechos de la mina. Yo también me opuse a la negociación porque estimaba que no era favorable. No era favorable, no era transparente. De hecho, cuando se da la transición, las primeras informaciones sobre la negociación con fines de corrección la llevamos un grupo que estábamos al tanto de lo que estaba pasando al gobierno. En ese momento lo llevamos a gente del presidente Medina y se lo entregamos en la transición. Mire, lo que ha pasado es esto. Obviamente, ¿qué pasó? En 2008 las compañías se aprovecharon, el equipo negociador de las compañías se aprovechó de la crisis que había en el mundo. Es verdad que se iban a deshacer el proyecto porque muchos bancos que estaban comprometidos iban a invertir. Cuando vieron la crisis mundial, la volatilidad de los mercados, la cosa, se iban a echar para atrás y el gobierno flexibilizó el tema de la contratación, dándole unas ventajas indebidas en lo inmediato, aunque se recuperaran en el tiempo, porque cuando mirábamos lo que se estaba proyectando en términos históricos, se podía decir que el acuerdo estaba dentro de los parámetros, pero empezaba muy mal. Cuando Danilo Medina llega, que empieza un gobierno que necesita recursos, empieza a ajustar de inmediato, y yo se lo expliqué a
Al embajador de Canadá se lo dije con mucha claridad. Le dije, miren, ustedes, sus compañías cometieron el error de que en las negociaciones tú no aprovechas una crisis mundial para sacarle ventaja a un país. Porque ese tipo de acuerdo no dura. El tema siempre es la prisa de quienes están en el poder de agilizar procesos que no necesariamente benefician a la República Dominicana. No, y que no dura, porque fíjate, la estabilidad macroeconómica del país a partir del 2008 tuvo un reforzamiento con la firma del convenio. Ese convenio fue importante porque los bancos saben lo que hay ahí. Las compañías grandes de oro, de plata, de minerales del país, del mundo, metálico y no metálico, saben que este es un país con una vocación minera fuerte. Pero se va a repetir la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos al tema. El problema de nosotros no es tanto si desarrollamos o no desarrollamos la política de exploración de petróleo, gas, de minería metálica, no metálica, sino si contamos con instituciones, es decir, con reglas que se cumplan, que tengan criterios, estándares de equidad, de transparencia, de justicia, que respeten esa ecuación ganar, ganar, ganar. Porque un país tiene que aprovechar los recursos que tiene. Entonces, eso significa que nosotros debemos casarnos exclusivamente con la agenda petróleo. No. La posición mía era definir esto es importante en todos los sentidos. Si no tenemos petróleo y gas, después de buscarlo adecuadamente con los jugadores adecuados. Porque aquí encontramos, yo pude comprobar que aquí se hicieron hasta perforaciones de pozos con equipos de perforaciones de agua y se reportaban como con otra tecnología. Claro, se montaba la perforación, de hecho era un peligro, un gravísimo peligro, pero yo lo pude comprobar. Entonces, tenemos en eso que enseriarnos. Ahora, debemos definir que no tenemos, es también una ganancia, porque nosotros no podemos descartar ninguna opción. Tengo la satisfacción de haber logrado la aprobación de la Ley de Energía Renovable, de haber impulsado el Servicio Geológico Nacional, de haber dado un paso importante que no se ha cumplido, porque, vuelvo y te digo, el problema es de cumplimiento. En el 2007, aquí se aprobó una modificación a la Ley de Electricidad, ordenando la telemedición en el sistema eléctrico a nivel residencial, industrial y comercial, en el plazo de 5 años. Y todavía es la hora, 2024, entrando al 2025, que no se cumple, en que estamos muy lejos. Incluso lo que se adquirió como equipo de telemedición no fue el más adecuado, no fueron los mejores. Ya quedó obsoleto. ¿Por qué queríamos usar la telemedición? Bueno, para sacar el factor humano. Porque este celular tú lo pagas. Claro que sí. Tú lo pagas, pero te lo desconectan desde que tú no lo pagues. Sí. Y no viene ninguna brigada a desconectártelo. Todo se hace. Tú no negocias con una brigada de la telefónica si te conectan o no te conectan. No pagaste, te incomunican. Eso se podía hacer con el sector eléctrico. Sin embargo, lo que pude comprobar en ese momento y después es que hay mucha fuerza que quieren seguir con el esquema. Esto es un tema, mira, José, esto es un tema profundo. Ya amerita así una segunda. Hay que definir la incógnita esta, si tenemos o no tenemos hidrocarburos.
y obviamente confiar en que lo podemos hacer bien. Porque si nosotros no tenemos confianza en que lo podemos hacer bien, si nos llenamos de pesimismo o de derrotismo y decimos, aquí no hay nada que hacer, entonces, bueno, entonces hay alguna gente que apuesta, por ejemplo, a que no haya minería porque ideológicamente ellos miran el mundo desde la cueva, ¿no? Desde la cueva, y realmente lo miran desde la cueva. Hay unos paleontólogos, espeleólogos, especialistas en cuevas, que para ellos es mejor la serie El Mundo Sin Humanos. Claro. ¿Ustedes la llegaron a ver? Bueno, espérate, eso es una opción. Sí, sí. Vamos a dejar esto en estado primitivo, pero espérate. Lo importante es que se explore. Eso no es la opción. Lo importante es que se explore y al mismo tiempo se respeten las leyes medioambientales. Agradecer a Pelegrín Castillo por esta brillante exposición que acaba de hacer sobre la realidad. Hay mucha primicia del petrolero en la República Dominicana. Hay mucha primicia. Viene más. No, esa que te acabo de decir, claro, de sí, hay muchas. Contar esa experiencia del Sarmiento de Gamboa. Hay que hacerla. Así que sí, gracias, Pelegrín. Gracias a ti. Bendiga. Recuerden compartir este contenido. Si llegó hasta este punto, por favor suscríbase y active esa campana de las notificaciones. Reiterando el agradecimiento, nos reencontramos en una próxima entrega. Bye, bye.